cantemos esta alabanza que dice mucho de nosotros. ¿Cómo podré pagar tanto favor? Nunca podré pagarte lo que soy, pues antes mi vida un lamento era, ahora es una nueva canción que vengo a entonar.
bendito Dios, porque podemos levantar nuestras manos, podemos alzar nuestra voz, bendito Dios, y gritarle a la humanidad entera e inclusive al mismo reino de las tinieblas el agradecimiento que te tenemos, Señor, por lo que has hecho de cada uno de nosotros. Y somos conscientes de que tu obra no ha concluido todavía, pero sabemos que la concluirás, bendito Padre. Por eso es que te agradecemos, Señor. Por eso es que te bendecimos y reconocemos tu grandeza todos los días de nuestra vida. Y hasta el último suspiro que demos en esta tierra, tu nombre estará en nuestros labios, bendito Dios. Gracias, Señor. Gracias, bendito Dios. ¿Puedo dar una ofrenda de paz, Padre? Te vamos a jalar de la barba. Aleluya. Muchísimas gracias, mis hermanos. Muchas gracias. Por cada error que cometas, con una piecita de depilar te vamos a quitar un bigote y una barba. Aleluya. Abramos nuestras Biblias, por favor, mis amados. Y vamos a leer un párrafo de las Escrituras que, para aquellos que somos lectores de la Escritura, lo conocemos muy bien. Primera de Pedro, capítulo número 5, un capítulo en el cual Pedro, por revelación del Espíritu, mueve un poco lo que es el velo de lo que pasa más allá de la dimensión que nosotros podemos ver. Usted sabe que nosotros tenemos la capacidad de ver en primera, segunda y en tercera dimensión. Usted me ve a mí en tercera dimensión, o sea, lo que podemos ver, palpar, tocar, ¿de acuerdo? Ver en primera dimensión y segunda dimensión vendría a ser lo que está escrito en un libro, ¿de acuerdo? Sí, escrito en un libro, ¿de acuerdo? Y que no sale de allí. Pero ya pasar a lo que es cuarta dimensión y más arriba, mis amados hermanos, se necesita, humanamente hablando, lo que es un receptor de lo que es cuarta dimensión. Por ejemplo, ¿cuántos ven televisión? Muy bien, la mayoría carnales, todos. Chiste. Vemos televisión. Es algo que se mueve en una dimensión que usted y yo no la podemos captar físicamente, pero se necesita un receptor para ello. La radio, ¿de acuerdo? Se mueve en una dimensión, esas ondas radiales, en las cuales nosotros no la podemos captar en nuestro cerebro, en nuestro ser, pero se necesita un receptor que es el aparato de la radio, ¿de acuerdo? Y podríamos hablar de muchas otras cosas, pero hay dimensiones, hermano, que ni siquiera con televisión y ni siquiera con aparatos de radio se puede captar, pero existen, ¿de acuerdo? Y entonces ahí ya entramos a la dimensión de lo espiritual. Por ejemplo, mis amados hermanos, ¿cuántos creen que hay vida en otros planetas o sistemas solares? Yo lo creo, mis amados hermanos. No podemos pensar de que Dios hizo no un universo, hizo billones de universos, mis amados hermanos, para que solo en la Tierra haya vida, ¿de acuerdo? Eso nos mostraría a nosotros, pero nos mostraría a nosotros un Dios limitado, ¿me comprende? Y Él es dador de la vida, la palabra de eso nos enseña. Ahora bien, yo no sé si en Marte, en Júpiter o en otros planetas hay vida.
por el hecho de que no la podemos ver. Pero el hecho de que no podamos ver no quiere decir que no existe. ¿Me comprende? Por ejemplo, usted no puede ver los átomos. Para ver átomos necesita un aparato especial. Pero el hecho de que no se diera hace 100 o 200 años atrás no quería decir que no existiera. El hecho de que no veamos algo no quiere decir que no exista. Dios existe. Y como Él es creador y dador de la vida, existe vida en otras dimensiones también. Ahora bien, no voy a hablar de la vida en otras dimensiones. Lo que quiero platicar con ustedes es lo que Primera de Pedro nos está hablando aquí en el capítulo número 5, en lo cual, como les decía al principio, corre un velo, corre una cortina, para que podamos entender de que hay una dimensión donde el enemigo de Dios y el enemigo nuestro se mueve, ¿de acuerdo? Pero el hecho de que no lo podamos ver no quiere decir que no esté alrededor nuestro. La palabra dice claramente que Él anda alrededor nuestro como león rugiente. ¿Es así o no? Entonces, mis amados hermanos, el hecho de que no lo veamos o que no lo podamos percibir con nuestro cuerpo, aunque hay veces que nos sucede que sentimos algo extraño. ¿Le ha pasado a usted que entra a un lugar y siente una presencia fea? ¿Le ha pasado? A mí me ha pasado, a mi esposa le ha pasado y a muchos nos ha pasado que de repente sentimos algo, pero no todo el tiempo, y gracias a Dios que no lo vemos, mis amados hermanos, porque si lo viéramos andaríamos temblando todo el tiempo, ¿verdad? Así que Dios, hasta en eso, Dios es misericordioso, nos ha colocado un velo para que no podamos ver las realidades que suceden a nuestro alrededor, las batallas que suceden a nuestro alrededor, porque usted sabe que hay ángeles que pelean batallas, ¿o no es así, hermano? Así como Miguel era el príncipe de Israel, de acuerdo, y que cuidaba a Israel, la iglesia también tiene lo suyo, de acuerdo, y pelea la batalla. Pero y uno dice, ¿pero y por qué? Porque a veces, mis amados hermanos, nosotros nos pasamos la línea y entonces entramos a lo que es el terreno del enemigo sin el permiso de Dios. Eso también tenemos que tener cuidado. Hay momentos en donde Dios nos dice no pases la línea y no la debemos pasar, pero hay momentos donde Dios nos permite pasar una línea para que podamos ver su poder a través de nuestras vidas. Es lo que sucedía. Usted no encuentra que el Señor Jesucristo las 24 horas del día estuviera echando fuera demonios. Había momentos que echaba demonios, había momentos que habían sanidades, otros momentos donde Él predicaba la palabra y las personas se convertían o lo seguían, de acuerdo, diferentes momentos, pero el Señor no fue al desierto por voluntad propia, ¿o sí? El Espíritu lo llevó, lo nota, o sea, Él no se metió ni siquiera al ministerio por voluntad propia, sino que Él esperó el tiempo para poder cruzar esas líneas. ¿Cuán importante es eso, hermano? Y entender que es lo que el Señor nos pide a cada uno de nosotros para que el enemigo no haga daño en tu vida. Hace muchos años atrás me invitaron a predicar y dar la bendición en un cumpleaños, hermano, que no tenía nada que ver en ese momento con la iglesia, se estaba haciendo en otro lugar. Y me acuerdo, ahora estábamos predicando acerca de una de las parábolas favoritas de un mentor mío, Lucas capítulo número 15, donde está el hijo pródigo. Esa parábola le saca y le saca y le saca y le saca y no se termina de sacar cosas de esa parábola. Pero el hijo pródigo, hermano, de la forma en que yo lo veo, saltó una entre comillas, una valla, espiritualmente hablando, y terminó en la posilga, ¿de acuerdo? Y me acuerdo el Señor mientras estaba predicando eso, me hablaba y me decía, sí hay muchos jóvenes y muchos cristianos que no se dan cuenta que saltan una valla que no tenían que saltar y terminan en la posilga. Pero de ahí yo los puedo retornar. Eso es tremendo, hermano. Pero ¿cómo quedan dañados por haber hecho eso? Porque saltan esa barda, ¿de acuerdo? Y al saltar nosotros la barda, automáticamente le estamos dando autorización al enemigo para que nos haga pedazos. Diga, ¿cómo? Pues Adán y Eva saltaron la barda. ¿O no es así, hermano? Y al saltar la barda, entraron al terreno del enemigo y el enemigo nos hizo pedazos. Por eso, hermano,
La palabra de Dios nos enseña que el cristiano tiene que tener cierto comportamiento que hoy en día lamentablemente se está perdiendo. Y hay cristianos que piensan que pueden hablar en el momento en que se les antoja. Y hay cristianos que piensan que porque él me hizo esto, yo puedo hacerle esto, pero le voy a contestar esto y le voy a decir esto otro. No, hermanos. La madurez en un cristiano es aprender a callar y aprender a hablar. Tiene que saber, un cristiano maduro tiene que saber cuándo habla y cuándo calla. Usted encuentra a Pablo, mis amados hermanos, que lo metieron preso, ¿se acuerda, verdad? Lo metieron una de las tantas veces, lo metieron preso a Pablo, hermano, y después vinieron a sacarlo porque él dijo a un ciudadano romano, lo meten preso sin juicio anterior, y ya todos tuvieron miedo y a escondidas querían sacarlo, ¿se acuerdan? Pero hermano, antes de que lo metieran preso, ¿por qué no habló y no dijo que era ciudadano romano? Exacto, no era el momento para decirlo. Pablo era un hombre maduro. ¿Me está entendiendo? Y así debemos aprender nosotros. ¿Cuántas veces gente nos ofende y enseguida reaccionamos y queremos ofender o defendernos? Y la palabra nos enseña algo: aprende a callar y deja que Dios haga lo que tiene que hacer. Por eso, que le digo, Primera de Pedro, capítulo número 5, por favor, vamos allí. Veamos el versículo número 5 en adelante. Cuando lo tenga me da un amén fuerte. Igualmente, jóvenes, ¿cuántos jóvenes sabemos aquí? Levanten la mano. Todos los que tenemos menos de 120 años somos jóvenes. Todos los que tenemos menos de 962 era Matusalén, ¿verdad? Somos jóvenes. Y dice, igualmente jóvenes están ¿qué? Sujetos a los ancianos, dice mi versión. Y todos sumisos unos a otros. Revestidos ¿de qué? De humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Exaltaos, pues, ¿cómo dice? Humillaos, pues bajo la poderosa mano de Dios. Estoy leyendo una versión diferente, ¿de acuerdo? Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte a su debido tiempo. Echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Resistidlo firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vosotros, hermanos, en todo el mundo. Verso 10. Pero el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Mis amados hermanos, usted sabe muy bien que hay una realidad, como veníamos hablando hace un instante. Hay una realidad que no podemos evitarla, y que para poder conocerla, nuestros ojos espirituales tienen que ser abiertos por el poder y la gracia de Dios. Mientras no estamos en Dios, mientras no conocemos a Dios, no en su plenitud, pero a medida que vamos conociendo a Dios, es que nuestros ojos se van abriendo cada vez más y más. Cuanto más nos acercamos a Él, más podemos entender que hay un reino de las tinieblas que, aunque no se puede ver, aunque probablemente muchas personas no lo puedan percibir físicamente, la realidad es que existe. El reino de las tinieblas existe.
El reino de la muerte existe. La muerte existe no solamente como un deceso físico, la muerte existe como un espíritu. La muerte es un espíritu. Por eso el Señor le dijo a la muerte: muerte, yo seré tu muerte. La maldad, mis amados hermanos, no es algo como un vapor, o la maldad no es como algo que solamente está en el ser humano. La maldad es un espíritu. Por eso también se le dijo a Luzbel: hasta que se halló maldad en ti. O sea, la maldad, mis amados hermanos, llega a contaminar. La maldad llega al ser humano no de una sola vez. Primero tiene que entrar en el ser humano el pecado por el permiso del mismo ser humano. Usted encuentra que Adán y Eva no estaban en pecado mientras estaban en el huerto de Edén, pero en el momento en que ellos permitieron, automáticamente no entró la maldad, primero entró el pecado. Y el pecado es la puerta para todo el resto. Es como, por ejemplo, mis amados hermanos, se dice por ahí, y es muy cierto, una de las drogas más leves que hay es la marihuana. ¿Usted lo cree? Es la marihuana. Pero mis amados hermanos, la marihuana es la puerta para drogas mucho más grandes. ¿O no es así, hermano? Gente que empieza con la marihuana, luego continúa con la cocaína, luego continúa con el LSD y sigamos con todas las letras del abecedario. Es impactante todo eso. Lo mismo es, mis amados hermanos, con esto que estoy mencionando. Luego sale a lucir la maldad, mis amados hermanos, la iniquidad, que es otro espíritu también, y empezamos a ver las gamas espirituales que hay, como podríamos leer también Apocalipsis, donde habla acerca de Abadón y otros más, mis amados hermanos, como por ejemplo el cuidador. Se me fue el nombre, hermano, pero el Hades, gracias. El Hades no es solamente un lugar, hay un cuidador que se llama Hades, ¿de acuerdo? Y entonces cuando miramos todas esas cosas decimos: Señor, ¿qué es todo esto? Todo esto son los seres que cayeron y que todavía tienen vida, mis amados hermanos. ¿En qué aspecto me refiero? No una vida física, no una vida en comunión con Dios, una existencia, esa es la palabra. Tienen una existencia la cual será lanzada al lago de fuego al final de los tiempos que nos corresponden a nosotros. Entonces viene Dios, hermano, a través del Espíritu Santo y le revela a este hombre Pedro, le muestra o le inspira a escribir estas palabras tremendas para darle a entender que ese enemigo, aunque ya fue vencido en la cruz del Calvario, aunque se le quitó toda autoridad, nosotros, hermano, hemos sido sacados de las tinieblas, hemos sido establecidos en la luz de Dios, pero si no tenemos cuidado y el comportamiento que Dios desea, podemos caer una vez más en las manos de Él. Es importantísimo entender esto, hermano, porque el enemigo hoy en día está atacando con sutilezas para apartar al cristiano del verdadero comportamiento que Dios exige. Por eso cuando habla aquí Pedro, hermano, no se está dirigiendo solo a los jóvenes, se está dirigiendo a los adultos. ¿Amén? ¿O no es así, hermano? ¿Por qué hace esta separación? Porque, hermano, los jóvenes tienen que crecer y desarrollarse no solamente como personas, como hombres o como mujeres, sino también aprender a crecer en la vida espiritual. Es importantísimo. Dios no quiere niños. ¿Cuántos creen que Dios no quiere niños? Dios no quiere niños. Ya, hermano, ¿cómo que no? Si la palabra dice ser como niños. No, espere. En la maldad, en el pecado, en cosas semejantes, en el deseo de la palabra. Así como un niño desea la leche materna, así también Dios desea que nosotros querramos estar cerca de Él. Es importantísimo eso. ¿Por qué? Porque la palabra nos enseña claramente que los niños, si no crecen, tarde que temprano serán llevados por todo viento de doctrina. Y hoy usted está viendo como vientos de doctrinas que son diabólicas, mis amados hermanos, y aparentan ser cristianas evangélicas, usted ve cómo arrastra a mucha gente. Usted ve hoy en día, hermano, y disculpe que yo sea tan machacón en esto, pero usted ve hoy en día cristianos que están Yeshua Mashiach.
Y no está mal, no está mal. Pero si usted le dice Jesús delante de un judaizante, hermano, le hacen la cruz a usted. Hasta le gritan y lo tratan de hereje y un montón de otras cosas, hermano. Ya casi andan circuncidando al cristiano, y el cristiano queriendo llevar a cabo las leyes de Moisés y un montón de otras cosas. Y esto no es nuevo. ¿Sabe usted que no es nuevo? Esto tiene 2000 años, hermano. ¿Usted cómo? Sí, hermano, tiene 2000 años. Pablo tuvo que pegarle tamaña regañada a Pedro porque andaban judaizando. Dice que tremendo. O sea, no es algo del último tiempo, es algo que se está levantando con fuerza en este tiempo. ¿Por qué? Porque la batalla final es entre el legalismo y los judaizantes. Y nosotros debemos entender, sí, el legalismo y el... Sí, judaizante. No, son dos diferentes, hermano. El legalismo es el que le dice cómo tiene que vestir, exacto, y todo eso. Y el judaizante es el que lo quiere llevar a la... ¿Cómo? Que se regrese. Exacto, que vuelvan al judaísmo. Es impactante, pero nosotros debemos quedarnos en lo que es la gracia en Cristo. La gracia nos enseña a nosotros que sin santidad nadie verá al Señor. Fíjate si me necesitan cambiar este o qué onda. Uno atrás. Conseguimos. Entonces, viene el Señor y le dice en el versículo número 5, por favor, si lo tiene allí, dice: igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos. Wow, el primer zapatazo, el primer chanclazo, hermano. Dice ahí: jóvenes, estad sujetos a los ancianos. O sea, la palabra de Dios nos enseña que no podemos pasar autoridades. ¿Es así? Que no podemos sobrepasar autoridades, pero no solamente se refiere a ancianos a nivel eclesiástico, sino también a nivel personal, de acuerdo a nivel familiar. Debemos entender que tiene que haber cierta sujeción en cada uno de nosotros. Pero si esa persona me manda a hacer algo que no es de Dios, no, olvídese, ahí ya no puedo sujetarme. Tengo que entender. Te vamos a quitar el frijol. Pero tengo que entender, hermano, que no puedo sujetarme a alguien que me impide buscar de Dios. ¿Me comprende? Hay personas, hermano, miren lo que nos sucedió una vez. Estaba yo en un retiro de jóvenes en Perú, y una jovencita, después que terminé de predicar, se me acercó y me dijo: pastor, no fue en el retiro, fue en un servicio en la iglesia. Me dice: pastor, mire, ¿sabe qué? Yo no sé si hice bien o qué. Le digo: ¿qué pasó? Mi padre, cada vez que voy, tengo que venir a la iglesia, me cierra con llave la puerta de mi cuarto y no me deja salir. Hijo, me hiciste a venir, abrí la ventana y salté. Dice: ¿hice mal? No, hiciste bien, porque nadie debe impedirnos buscar de Dios. Pero es mi padre. No. Tu padre está actuando incorrectamente cuando te impide buscar de Dios. Si te sujetas a eso, mi pregunta es: ¿entonces Dios nos manda que nos sujetemos a leyes que son contrarias a la palabra? No. Cuando nos digan que no podemos reunirnos, ¿qué vamos a hacer? Reunirnos. Y con más ganas. Y vamos a traer más. Mire, hermano, ¿sabe cuándo creció verdaderamente la iglesia? Cuando empezó la persecución en Israel. Salieron de ahí y, hermano, la gente empezaba a convertirse por canastadas. Entonces, cuando viene la prohibición, ahí es cuando empieza el gran avivamiento. Que Dios nos ayude. Pero bueno, igualmente jóvenes, están sujetos a los ancianos. Y todos, esta palabra todos no significa solo jóvenes. Esta palabra todos significa ¿qué? Todos. O sea, la palabra todos es todos. No tiene otra traducción, no tiene otra interpretación, no tiene ningún otro significado. Dice claramente: y todos sumisos unos a otros, revestidos
de humildad. O sea, mire lo que está hablando el Señor, hermano. Antes de mencionar que el enemigo puede ser resistido y vencido, nos habla de que tenemos que tener, que es sujeción y segundo, humildad. O sea, al enemigo no lo podemos vencer con rebeldía. No lo podemos vencer con insujeción. No lo podemos vencer con decir Dios me mandó y con ese Dios me mandó estamos quebrantando la palabra. ¿Me está entendiendo? Porque Dios nunca le va a mandar a que usted quebrante la palabra. Jamás, mis amados hermanos, jamás. Jamás. ¿Por qué? Porque si Dios nos mandara a quebrantar la palabra, entonces, ¿en qué confiamos? Y Dios nos dice que la palabra, la Biblia que nosotros traemos es segura, que cada una de las cosas que están allí son palabra de Dios y Dios no va a contradecir la Escritura. ¿Estamos de acuerdo? Y hoy, mis amados hermanos, cuando uno mira las cosas, cómo se contradice la Biblia en muchos lugares. Yo estoy, pero hermano, ¿cómo le puedo decir? Estoy admirado de cómo se contradice la palabra de Dios en muchos lugares. Y cómo muchos cristianos son pero rápidos para contradecir la Escritura. Mis amados hermanos, si no nos cimentamos en la palabra, le estamos dando autoridad al enemigo para que haga lo que quiera con cada uno de nosotros. Nuestros límites son la palabra de Dios. No podemos salir de ahí, hermano. Hoy en día, por ejemplo, yo he estado viendo y escuchando, hermano, cómo ministros a los cuales yo no admiraba, porque al único que admiro es a Dios. ¿Estamos de acuerdo? Al único que admiramos es a Dios. Pero, hermano, por ejemplo, hay un ministro afroamericano que se llama T.D. Jakes. Ese hombre tenía él no tenía, Dios le daba una palabra tremenda, sacudía, hermano. Cada vez que ese hombre predicaba, sacudía. Ahora el hombre está diciendo que la homosexualidad y todo eso, Dios la tolera. Escuche, por favor, hermano. Todo por querer captar el que otros lo admiren a él. No, mis amados hermanos, no podemos pasar las líneas. Y hay muchos otros que no me acuerdo los nombres ahora, hermano, cómo pasan del límite que Dios ha establecido. La palabra de Dios es nuestro límite. Si Dios dice que el homosexual y el que se echa con varón no entra al reino de los cielos, yo de ahí no puedo pasar. Así me llamen intolerante y así me llamen como me llamen, la palabra de Dios dice que los adúlteros no heredarán el reino de los cielos. No puedo cambiar eso. ¿Me está entendiendo? No puedo darle otra interpretación, porque si le doy otra interpretación, mis amados hermanos, estoy pasando el límite que Dios me ha colocado, y al pasar el límite le estoy dando la autoridad al enemigo para que haga lo que quiera. Y usted observa cómo se van desviando poco a poco, hermano. Y uno dice, Señor, qué tremendo, tener más temor del hombre que de Dios es espantoso. No estamos aquí para honrar a los hombres que se desvían. Aquí estamos para honrar a Dios. Amén. Amén. Y honrar a Dios. Mira, hermano, es que tienes que ser humilde porque la palabra lo dice, y aceptar. No, hermano, aceptar algo así no es humildad. Es, ¿cómo se dice? Servilismo. ¿Lo dije bien? Servilismo. O sea, ponerse al servicio de alguien que no tienes que servirle. Nosotros no le servimos al gobierno, nosotros no le servimos a esas ideologías, nosotros le servimos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Eso es humildad. Entonces Dios viene y dice, ¿quieres vencer al enemigo? ¿Cuántos quieren vencer al enemigo? ¿Cuántos quieren que el enemigo huya de nosotros? Porque es lo que termina diciendo este párrafo. Y resistir al diablo, huirá de vosotros. Pero antes tenemos que entender que no podemos pasar ciertos límites, ciertas líneas. Tenemos que entender que la humildad no es aceptar lo que el mundo dice e introducirlo en la iglesia. Humildad es aceptar lo que Dios dice y no salir de la palabra. Alguien diría, pero eso es ser tajante. Amén. Eso es ser tajante. Eso es ser radical.
Eso es ser una persona que tiene cimientos en su vida y que no cambia esos cimientos por nada. Hermano, la palabra dice que el Señor habla de dos hombres que construyeron algo, una casa, ¿se acuerda? Uno la construyó en la arena y el otro en la roca. Escucha, hermano, el cristiano que está construyendo en la arena es el que se basa en todo lo que el mundo le dicta. Y hoy el mundo le dicta esto y él lo hace, el mundo le dicta esto otro y él lo hace, o el gobierno dicta una cosa que va en contra de la palabra y él lo hace por temor al gobierno. Hermano, al fin y al cabo el gobierno tarde que temprano nos va a cerrar las puertas. ¿O no es así, hermano? ¿O usted qué cree que estamos aquí para agradarnos a ellos? Nosotros estamos aquí para predicar la palabra de Dios y enseñarle al mundo que hay un Dios grande, todopoderoso, que perdona al pecador y lo transforma. Amén. O sea, yo no estoy diciendo, ¿cómo puedo explicar esto, hermano? Yo no estoy diciendo que el homosexual y el adúltero y el fornicario no puede acceder a la salvación. Todos accedemos a la salvación y tenemos que dejar que Dios transforme nuestras vidas. ¿Es así o no? Dios puede salvar a cualquiera, pero eso sí, le va a decir: así no te quedas. Yo te salvo, pero también te cambio, te transformo. Amén. Entonces viene y dice: porque Dios resiste a los soberbios. ¿Quiénes son los soberbios? Los soberbios son aquellos que creen que con sus propias fuerzas pueden todo, o con su propia doctrina, y meten doctrinas dentro de la iglesia que no tienen nada que ver. ¿Es así o no, hermano? Entendamos eso, por favor. La doctrina tiene que ser la que Dios nos revela en la palabra, y no lo que yo me invento. Lo que yo me invento nos va a desviar del camino de Dios. Yo le comentaba a mi hijo y le comentaba a Felipe ayer algo que el Señor me enseñó hace tiempo atrás, hermano, y creo que lo hemos hablado en algún momento, donde le dice el Señor a David que era conforme al corazón de él, ¿se acuerda, verdad? Y yo le decía a estos dos jóvenes, le decía: hermanos, David fue un hombre de sangre. ¿De sangre en qué aspecto? No solamente porque iba a la guerra, sino porque mandó a matar a uno que era inocente. ¿Se acuerdan? Al esposo de Betsabé con la que adulteró. Era de sangre, hermano, porque este hombre de repente se le ocurría echarse al plato a alguien y hombre, no lo pensaba, ¿de acuerdo? Y Dios le dijo claramente a través del profeta: tú no me vas a levantar el templo porque eres hombre de sangre. Este hombre había cometido errores, pero garrafales, mis amados hermanos, que a lo mejor nosotros ni siquiera los consideramos, pero él quiso hacer un censo y le dijeron que no lo haga, ¿de acuerdo? Y que Dios le diera más guerreros todavía, pero que no lo hiciera, y él fue y lo hizo igual. Y Dios tuvo que matar, no me acuerdo cuántos, hermano, con un ángel, hasta que él vio que el ángel venía ya a Jerusalén, hermano, y entonces se humilló delante de Dios. Pero fueron errores y pecados horrendos, hermano. Pero viene Dios y dice: conforme a mi corazón. Yo le decía a estos dos jóvenes: qué tremendo, un hombre pecador igual que nosotros, que usted no mandó a matar a nadie, pero de repente pecadores somos todos. ¿O no, hermano? Yo le decía a estos dos jóvenes: ¿por qué Dios? ¿Por qué Dios dice eso? ¿Por qué Dios expresa eso? Porque David, hermano, a pesar de que era un hombre pecador, era un hombre que amaba a Dios y amaba la verdad, y no cambió a Dios ni la verdad como lo hizo Saúl. ¿Lo nota? O sea, hermano, nosotros somos pecadores. Diga conmigo: yo soy pecador. Somos pecadores. Pero el problema, hermano, es cuando tú cambias a Dios y cambias la verdad. Cuando empiezas a torcer tu vida y con tu vida vas torciendo a otros, Dios tiene que hacer algo allí. Y eso es lo que está sucediendo hoy en día, mis amados hermanos. Muchos hombres están torcidos y están torciendo la verdad para llenar sus iglesias. Aunque la iglesia quede 2 o 3, mantengámonos siempre en la verdad de Cristo. No estoy diciendo váyanse, lo que digo, hermano, es amemos la verdad y amemos a Dios. Me acuerdo, yo se lo menciono, le digo, porque usted lo conoció, el doctor Toñel. Él decía: yo prefiero quedarme con la verdad
y perder amigos que ganar amigos y perder la verdad. Y eso es cierto, hermano. Yo he perdido amigos y muchos amigos, hermano, con tal de quedarme con la verdad. Cuando uno pierde un amigo de repente o un pariente por quedarse con la verdad, duele, hermano. Pero siempre es mejor la verdad y Dios que cualquier otro a nuestro alrededor. Y dice, Dios resiste a los soberbios. Amén. Y da gracia ¿a quién? Y da gracia a los humildes. Humillaos pues. O sea, Él quiere que seamos sujetos humildes, pero que también nos humillemos bajo su mano poderosa. Algunos han interpretado, y en algún momento yo lo he dicho, que la mano poderosa de Dios son los 5 ministerios. Cuidado, hermano. Cuidado, hermano. La mano de Dios no tiene que ver con los ministerios. La mano de Dios es su poder. Por eso dice, humillaos bajo la poderosa mano de Dios. Humíllate ante Dios. Entonces no debo ser humilde o no debo humillarme ante el hombre. Si Dios dice humíllate, humíllate. Si Dios me dice a mí humíllate ante fulano, yo me voy a humillar. ¿Cómo es? Perdóname, hermano, por lo que te hice. Eso es humildad, ¿o no? ¿Ah? No humíllate de arrodillarte ante el hermano. No, hermano. Humillarse es reconocer que uno ha cometido errores. Y a veces nos toca reconocer hasta lo que no hemos hecho. ¿O no es así, hermano? ¿Ah? Con tal de ponernos en paz con alguien, a veces nos toca decir, hermano, perdóname, discúlpame. Y el culpable es el otro. ¿O no es así, hermano? Así es. Nos chocaron, nos pegaron una patada, nos pisaron bien feo. Y, hermano, discúlpame porque puse mi pie debajo del tuyo, hermano. Pero, hermano, eso es humildad. Eso es buscar la paz con el que está a nuestro lado. Porque si yo, ¿por qué me pisaste? Y ahí lo piso yo. En lugar de arreglar las cosas, las acrecentamos. ¿O no es así, hermano? Se dice humillados bajo la poderosa mano de Dios. Para que Él... ¿Cuántos quieren ser exaltados? Pero ¿cómo nos cuesta humillarnos, hermano? Ay, duele, hermano, es cierto. Y duele feo, hermano. Porque tenemos algo en nuestro interior que se llama ego. Nuestro ego es el que nos guía y nos dice, no te dejes hacer eso. No, ¿quién se cree? Es que eres hijo de Dios. Es que eres una hija de Dios. ¿Cómo te vas a dejar hacer eso? Y ahí uno dice, sí, es cierto, ¿verdad? No, hermano, al Señor lo escupieron. Y Él no solamente es hijo de Dios. Él es Dios. ¿Me está entendiendo? Y hermano, a Él lo escupieron. A Él lo golpearon. Y le dijeron, profetiza. ¿Quién te golpeó? O sea, todavía lo estaban humillando más todavía, hermano. Siendo inocente, porque Él mismo dijo, ¿por qué pecado me estáis condenando? ¿Y qué le dijeron? Por ninguno. Por ninguno. O sea, todos reconocieron que no había pecado en Él, pero que tenían que humillarlo. Y Él se dejó humillar. Pero ¿cómo nos cuesta a nosotros, hermano? Eso es algo impactante. Y lo tremendo es que usted sigue leyendo y dice que es forzoso que padezcamos en esta tierra. ¿O no es así? ¿A cuánto les gusta padecer? Levante la mano que por mentiroso le echamos con un zapato. A nadie. Es más aún cuando su niñito está padeciendo y dice, ¿por qué al hijo del pastor no le dan eso al hijo del pastor? Desde allá mi hijo dice, no, estás loco. Al hijo del anciano, ¿cuál? Del que no está aquí, dice. Hermano, tenemos que padecer. Y padecer nos lleva a nosotros a un nivel completamente diferente. Miren lo que dice. ¿Dónde estamos? Verso 6, ¿verdad? Humillado pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte a su debido tiempo. O sea, yo me humillo ahora y el Señor me va a exaltar luego. No, al tiempo de Él. Y nosotros esperamos que lo haga. Señor, ya me humillé, ahorita exáltame. No. Es a mi tiempo y no al tuyo.
¿verdad? Es por eso, hermano, la palabra inclusive nos enseña que no puede entrar al ministerio un neófito. Y usted encuentra que uno aceptó hace una semana a Cristo y ya es pastor. Y dice, ¿qué sabes tú? A mí el Señor me llamó. No, párate. La palabra enseña algo. Y la palabra dice no un neófito. Y una persona que tiene una semana en Cristo, disculpe usted, es un neófito. ¿Y por qué? Porque no tiene conocimiento. Pero el Espíritu puede dárselo, se lo puede dar, pero al tiempo de Dios es lo que estamos leyendo. Tiene que pasar un tiempo, tiene que aprender a padecer. Hermano, usted no sabe, pero el ministerio se padece más de lo que usted se imagina. Hay que aguantar, hermano. Cosas, no me estoy quejando, por favor, no me estoy quejando, al contrario. Lo que he pasado, sea bueno o malo, lo he disfrutado. ¿Cómo? Hasta cuando han hablado mal de mí, lo he disfrutado. Y dice, ¿por qué? Porque yo sé que Dios hará lo que tiene que hacer. Eso es así, hermano, ¿me entiende? Y yo le sigo adelante, como le decía a usted, yo ya no pierdo, hace años que no pierdo el sueño por lo que dicen de mí, hermano. Ya, por la única que pierdo el sueño es por mi esposa. Y diga, ¿por qué? Porque ronca. No, hermana, ya no ronco. Desde que perdí 20 libras, dejé de roncar. Antes me tenía que ir del cuarto y dormir afuera. Me iba con mi almohadita y todo, porque roncaba y feo. Pobrecita, ella mucho soportaba. Y hermano, y ahora, gracias a Dios, bajé 20 libras y ya no ronco. Ahora la que ronca es ella, pero ya se lanzó a bajar. Ahora ya se lanzó a bajar lo suyo. Así que si dentro de una semana usted ve que entra una hermana rara que nunca la vio y viene esbelta y todo, es mi esposa. Sí, gloria a Dios. Mis amados hermanos, volvamos a la prédica. Vamos a tener que editar este video. Entonces, dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte a su debido tiempo. Hermano, ahora, ¿el cristiano tiene ansiedades? Ay, hermano, queremos todo ahorita. ¿O no es así? Ya nos movimos de iglesia, necesitamos un buen sonido, unas buenas cámaras, necesitamos esto ahorita. ¿Sabe qué me enseñó el Señor hace también tiempo atrás? Usa lo que te di y disfruta lo que te di, y al tiempo tendrás lo que anhelas. Tenemos que entender, mis amados hermanos, que no es todo a nuestro tiempo. Yo se lo digo con todo mi corazón, quisiera tener todo digital aquí. Es más, quisiera ya comprar esto. Y ya ir con estos hermanos que se van en septiembre y dicen, no tengan pena, aquí están los 4 millones. A ver. Y nos quedamos con todo. Y quisiera, pero ¿y si no es el tiempo de Dios? ¿Me está entendiendo? No podemos entrar en ansiedad por lo que anhelamos, pero no lo estamos viendo ahora. Tenemos que entender que Dios nos va a cumplir, porque la palabra dice, yo cumpliré los anhelos de tu corazón. ¿Está mal anhelar el edificio? No, pero tenemos que entender que es en el tiempo de Dios. No podemos entrar en ansiedad, porque a lo mejor Dios no tiene este lugar para nosotros, para que seamos dueños. Quizás Dios tiene un lugar más grande. ¿Me está entendiendo? Entonces si decimos, no, yo lo quiero comprar, lo quiero, como niño caprichoso que quiere un dulce, de repente Dios nos deja que lo compremos, pero nos metemos en un lío económico tremendo. Por actuar de una forma ansiosa. ¿Qué dice la palabra? Echa tu ansiedad en el Señor. O sea, déjale a Él que Él actúe, que Él trabaje, que Él haga lo que tiene que hacer para que te sea provisto lo que tú necesitas en el tiempo justo y exacto. ¿Cuántas veces nosotros hemos querido algo, hermano? Ya me acuerdo, hermano. Yo quería un carro bueno, hermano. Me acuerdo, yo veía un hermano que tenía un auto francés. Un auto francés bien bonito, hermano. Y yo andaba en un Datsun 510 del año 68.
con el radiador todo agujereado. Cada 5 millas tenía que parar al costado para echarle agua, hermano. Y yo decía, Señor, yo quiero ese auto. Y un día el hermano me dijo, ¿sabes qué? Voy a vender mi auto porque quiero comprar otro. No tengas pena, yo agarro los pagos. Pagaba, en aquella época, pagaba $500 al mes. Ah, no tengas pena, yo los pago. Me quitaron el carro. Por no pagarlo. ¿Ah? No tenía los 500. Hermano, y entendí que uno no puede lanzarse más allá de las capacidades que Dios le ha dado. ¿Me está entendiendo? Si usted quiere que sus capacidades crezcan, sea fiel en eso que le dieron. Y cuando usted sea fiel en eso, Dios le promete y le dice claramente, sobre más que eso te pondré. Y cuando usted es fiel sobre esto que le añadieron, Dios le va a añadir otro poco más. Pero si Dios le da a usted cuando todavía no ha aprendido a ser fiel, usted va a ser infiel el resto de su vida. Por eso, hermano, la palabra dice aquí claramente en el versículo: echad toda vuestra ansiedad, sujetaos, sean humildes, sean fieles, pero también la ansiedad, no dejen que la ansiedad les gobierne. No puede gobernarte la ansiedad. El que debe gobernar tu vida se llama Jehová de los ejércitos, a través del Espíritu Santo. Amén. Entonces continuemos, hermano. Miren, por favor. ¿Por qué? Porque si le dejamos libertad a la ansiedad y nos volvemos ansiosos y cada vez más ansiosos, le estamos dando lugar al enemigo. Y el enemigo va a echar ansiedades sobre nuestras vidas, hermano. Y te puedes llegar hasta dar ataques de ansiedad. ¿O no es así, hermano? Así es. Oh, cuidado, hermano. Hay gente que tiene ataques de ansiedad. Y yo conozco personas así. Y, jolines, no duran, hermano. Es importante entender que todas nuestras ansiedades debemos depositarlas en el Señor. Amén. Muy bien, sigamos avanzando, por favor. ¿Dónde estamos? 8. Ser sobrios. ¿Qué es ser sobrio? Ser sobrio es ser equilibrado. O sea, donde no permito que me muevan ni para la derecha ni para la izquierda. Ser sobrio es una persona equilibrada que sabe gobernar su propia vida por la palabra y por el poder del Espíritu. O sea, que si alguien me dice a mí, no, pero mira, este poquitito no te hace daño, el no probarlo no es ser legalista, es ser sobrio. ¿Por qué? Porque veo lo que va a pasar más adelante si yo hago eso. El sobrio, mis amados hermanos, es una persona que mira siempre hacia adelante y lo que va a pasar con sus acciones. Pero la persona que no es sobria, podríamos verlo con un ebrio. Un ebrio no es sobrio. ¿Es así o no? Ese no sabe lo que va a pasar adelante, hermano. Ese se lanza a cruzar la calle porque está borracho y no sabe si viene un carro o no. Él se lanza igual. Pero una persona sobria mira las consecuencias de sus acciones antes de hacer una acción. Eso es lo que yo siempre le he querido enseñar y le he enseñado a mis hijos. Antes de hacer algo, piénsalo. Lo que vas a hacer, que es la consecuencia que te va a traer a ti y a los que te rodean. Una persona, se lo puedo decir por experiencia, una persona que se droga no está pensando en las consecuencias primero hacia él y hacia la familia. Una persona que se alcoholiza, que se embriaga, no mira las consecuencias a la vida de él y a la vida de la familia. ¿O no es así, hermano? Esa persona no es sobria, es un desequilibrado por completo. Una persona equilibrada es aquel que dice, no hago esto, no porque me gobiernan, sino porque yo gobierno mi propia vida. Y no quiero dañarme yo, pero tampoco dañar a los demás. Hermano, usted sabe, varón que está aquí, que Dios nos colocó para velar por nuestro hogar. Y velar por nuestro hogar no es hacer lo que yo quiero, es hacer lo que no daña a mi familia, es mantenerla
a salvo todo el tiempo. Eso es ser sobrio. Hermana que está aquí, Dios la colocó para educar a sus hijos con sobriedad y no que las acciones suyas o mías dañen a nuestros hijos y que el día de mañana nuestros hijos no quieran nada con nada. ¿Me está entendiendo? No estoy mirando nada. Pero eso es así. Y entonces, seguimos verso 8, ser sobrios y velar. ¿Qué es velar? Vigilar. ¿Por qué? Porque el diablo anda como león rugiente a ver a quién devora. ¿Pero a quién quiere devorar el diablo? ¿A los de afuera? ¿O a los que estamos en el Señor? A los que estamos en el Señor. Dice, hermano, hay que amarrarse el pantalón. Hermana, hay que amarrarse la falda. O el pantalón de mujer, el que usted use. Pero mis amados hermanos, es cierto, el diablo anda a ver a quién devora, a quién destruye. No es a aquellos de afuera. A los de afuera ya los tiene devorados, ya los tiene destruidos. A los de afuera nosotros tenemos que ir a sacarlos de esa condición. Pero para sacarlos de esa condición, nosotros no podemos entrar a la condición de ellos. Es como aquel que dice, el Señor me dijo que vaya a la barra a predicarles. Que vaya al table dance a predicarles. No, párate. Estás entrando al terreno del diablo y vas a caer. Y hermano, y dime con quién anda. Versión según San Siconi, capítulo número 3. Y te diré quién eres. ¿Me estás entendiendo, hermano? Cuán importante es entender que el cristiano tiene una conducta ante los ojos de Dios, la cual responder. El Señor viene y dice aquí en el versículo número 8, dice entonces que Él anda como león rugiente a ver a quién se devora. Y entonces nosotros debemos entender que yo no puedo permitir que Él me devore. Lo que yo tengo que entender, mis amados hermanos, es que para que Él no me devore, primero tengo que estar sujeto. Primero la palabra de Dios. Amén. Segundo, a los ancianos, o sea, a las personas mayores. Tercero, tiene que haber humildad, porque si no hay humildad, el enemigo me va a hacer pedazos, hermano. ¿Y qué más? Ser sobrio, humillarme ante el Señor para que Él me exalte, echar mis ansiedades a los pies del Señor, y entonces cada vez que el enemigo quiera venir como león rugiente, hay que resistirlo. Pues, tengo todo el resto, pero cuando viene como león rugiente, cero. ¿Me entiende? Tengo que resistir. ¿Qué es resistir, hermano? Aguantar, es soportar. Cuando a mí me gusta ver lo que sucede en Florida, hermano, cuando vienen esos huracanes tremendos, ¿verdad? Y de repente una vez vi en un noticiero el periodista así parado, hermano, así parado, y veía cómo el viento lo jalaba para atrás y él se iba para adelante otra vez para que el viento no lo arrastrara. Veía cómo de repente gente era arrastrada por el viento, ¿va? Pero el hombre, el periodista, se había parado de esta forma para poder resistir el viento. Eso es lo que el Señor nos está queriendo enseñar. Al enemigo hay que resistirlo. Cuando la palabra nos enseña a resistir, hay que resistir. Pero cuando la palabra nos enseña huye, ¿qué hay que hacer? Huir. ¿Se acuerdan de José? José salió huyendo, hermano. Ahí no se puso a resistir a Potifera, hermano. No me acuerdo si se llamaba así. Plutarca o Potifera. A la mujer, sí, a la mujer. Hermano. Pero ahí encuentra a Sansón, un hombre fuerte. ¿O no es así, hermano? Con todo el poder de Dios, hermano. Que a veces se le ocurría arrancar las puertas de la ciudad, las arrancaba como quien quiebra un palillo escarbadiente, hermano. Ese hombre de repente decía, voy a matar unos 1000 filisteos, y agarraba una quijada de asno y órale, se los echaba al plato, hermano. Pero cuando llegó Dalila, en lugar de salir huyendo, quiso resistirlo. Y usted observó lo que pasó. Hermano, tenemos que entender, al diablo hay que resistirlo cuando Dios nos dice resiste. Pero Dios nunca nos va a decir ponte bajo él. Nos va a decir resiste o sal huyendo. ¿Me está entendiendo? Muy bien. Y entonces dice
resistir firmes en la fe. ¿Cómo se resiste? En la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vosotros, hermanos, en todo el mundo. Y verso 10, pero el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después, no antes, sino después que hayáis padecido un poco de... ¿Qué es un poco de tiempo? ¡Ay! Un poco de tiempo no es el tiempo que tú crees. Un poco de tiempo es para el Señor, un poco de tiempo. Un día para Dios son 1000 años, y 1000 años como un día. O sea que si Dios determinó que yo tenga una enfermedad que me dure 60, 70, 80 años, es lo que Dios determinó. ¿Y qué tengo que hacer yo? Sufrirla. Sufrirla. Y si Dios me quiere sanar, me va a sanar, ¿o no es cierto? Y si Dios no me quiere sanar, por más que llore, patale, que vaya donde va, ay, hermano, hay gente que va a los brujos, cristianos, hermano. ¿Sabía usted? A los curanderos, hermano. Y van con las velitas que le pidieron que lleve, y con la sangre de la gallina, y no sé qué otras cosas. Y ustedes, hermanos, son cristianos. Yo le conté una vez a usted, hermano. Teníamos la iglesia en San Bernardino, la teníamos en una calle que se llama Highland, y como a unas 4 o 5 puertas de la iglesia había una de estas que lees las cartas y las manos y la lengua y la espalda y nosotros estábamos en nuestro servicio, hermano, alabando, adorando, una gloria estaba descendiendo, la gente pasaba por la calle y se metía, la policía se detuvo, un patrullero se detuvo en el medio de la calle, hermano, mirando adentro, estuvo un rato mirando adentro a ver qué estaban haciendo esos locos, hermano. Era impactante, era todo vidrio, se veía por todos lados, hermano, y de repente viene una mujer y se mete corriendo, se metió corriendo. Y se quedó ahí sentada llorando. Y yo dije, ay, Señor, esta mujer cómo le está tocando el mensaje. Y qué bueno, Padre. Y ahora va a ser para que terminó el servicio. Y me dijo, pastor, quiero una cosa. ¿Sí qué pasó? Yo estaba con la bruja. Y la bruja le dijo, ¿qué haces aquí? Si tú no eres de aquí, eres de los que tienen que estar allá. Y la mujer se vino corriendo y se metió a la iglesia. ¿Usted cree que cristianos no hacen eso? Que no van porque como Dios no se los está haciendo, buscan a otro que se lo haga. Oh, hermano, hoy en día el cristianismo piensa que esto es un juego. No, mis amados hermanos, es una realidad como usted no se imagina. Queremos vencer al enemigo, pero no sabemos someternos a la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, vuelvo a repetirle, probablemente en mí, no lo digo en usted, probablemente en mí es que tenga una enfermedad y que parta de esa enfermedad. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? ¿Acaso Dios deja de ser Dios porque a mí no me sana? ¿Dios ya no merece ser alabado y adorado porque no me sana? No, mis amados hermanos, si quiero vencer al enemigo, tengo que aprender a soportar todo lo que me llega. Amén. Muy bien. Y luego dice, pero Dios, la gracia, pero Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione. Yo no puedo perfeccionarte. Amén. La iglesia no puede. La misión X no puede perfeccionarte. Ningún ministerio te va a perfeccionar. El que lo va a hacer, dice aquí la Biblia, es Dios. Pero para perfeccionarte tienes que tener todo el resto. Porque teniendo todo el resto todavía no estás perfeccionado. Tienes que tener eso. ¿Y es algo imposible obtenerlo? No, mis amados hermanos, es posible, porque Dios no nos va a pedir imposibles a cada uno de nosotros. Dice, y Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca.
Yo no puedo afirmar, no puedo perfeccionarte, no puedo afirmarte, no puedo fortalecerte y tampoco establecerte. Eso es algo que Dios lo va a hacer. Amén. Pero para que Él lo haga, tienes que tener todo el resto que hemos hablado. Humildad, sujeción, echar tus ansiedades a los pies del Señor. ¿Y qué más? Resistir al diablo. Y si tienes que huir, huye, ¿de acuerdo? Y entonces Dios, en el tiempo justo y exacto que Él ha determinado, Él te va a exaltar, Él te va a perfeccionar, Él te va a afirmar y Él te va a establecer. Cierra tus ojos, por favor, mi amado hermano. Estamos hablando de lo que Dios le dio a Pedro en su primera carta, en el capítulo número 5. Un hombre que tenía problemas. Un hombre, mis amados hermanos, que tenía serios problemas en su interior con su carácter. Él sí tenía que reaccionar con violencia, él lo hacía. Él no medía las palabras que salían de sus labios. Él era un hombre, mis amados hermanos, que no tenía límites. Mas sin embargo, después que el Señor resucita y después que el Espíritu Santo desciende, empieza a entender que el ser humano llamado por Dios tiene que tener límites, porque si no el enemigo lo dañará y lo destruirá. Y es por eso que él escribe esta carta, su primer carta, pero no la escribe de su corazón, no la escribe de sus pensamientos, él la escribe por lo que el Espíritu Santo le inspira a escribir. Y el Espíritu Santo le está enseñando a Pedro algo que también es para usted y para mí. Le está diciendo, no importa si eres joven o eres anciano, tienes que aprender a sujetarte, ser sumiso. ¿A qué? A la palabra, a Dios, mis amados hermanos. A ser humilde, y a resistir a los soberbios, porque Dios los resiste. A humillarte bajo la mano de Dios, porque hay momentos que tienes que humillarte, mi amado hermano. Y aparte de eso, también dice, tienes ansiedades porque deseas cosas y no las has alcanzado, y dejas que la ansiedad te gobierne. No puede gobernarte la ansiedad, porque si dejamos que la ansiedad nos gobierne, no estamos dejando que el Espíritu nos gobierne, y Dios quiere que el Espíritu Santo sea el que te gobierne. Y cuando tú permites que otro gobierne, tarde que temprano llegará el enemigo y gobernará tu vida, porque Él no la va a gobernar desde el primer día. Va a ser algo muy paulatino sin que te des cuenta, hasta que estés bajo las garras del enemigo. Pero Dios viene y te dice, echa tus ansiedades, tus deseos, tus anhelos, déjalos, yo los cumpliré. No los vas a cumplir tú, los voy a cumplir yo por ti. Y entonces, dice la palabra, resistid al diablo y huirá de vosotros. Y entonces el Señor, como lo hemos resistido al enemigo con la fe, el Señor nos enseñó a ser sobrios, Él nos exaltará al debido tiempo. Y cuando Él nos vaya exaltando, nos perfeccionará
nos va a afirmar cada día más y seremos fortalecidos y establecidos. Y entonces escribe Pedro el último versículo de este párrafo y dice: a Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Cuando tú dejas que todo esto vaya formándose en tu vida, te vas a dar cuenta que el único que merece la gloria es Él. Y ya no estarás dándole gloria al ministro, ya no estarás asombrado de que el ministro, no, le darás siempre la gloria a Dios, porque Él es el que la merece. Quiero invitarte a que te pongas de pie en esta tarde y vamos a cantar una alabanza. Yo me rindo a Él, todo a Cristo yo me entrego, quiero serle fiel. Todo a Cristo yo me entrego, con el fin de serle fiel. Para siempre quiero amarle y agradarle solo a Él. Todo a Cristo yo me entrego, con el fin de serle fiel. Para siempre quiero amarle y agradarle solo a Él. Yo me rindo a Él, yo me rindo a Él, todo a Cristo yo me entrego, quiero serle fiel. Puedes allí levantar tus manos y decirle a Él: me rindo, Señor. Bendito Dios, me humillo en esta hora bajo tu poderosa mano, bendito Dios, rindiendo toda mi vida, rindiendo todo mi ser. Te rindo mi voluntad, te rindo mi carácter, te rindo absolutamente todo lo que soy, bendito Dios. Porque solo en humildad, en sencillez de corazón, es que tú puedes trabajar con mi vida y hacerme diferente. Bendito Dios, que yo me afirme en la fe y que aprenda, Padre eterno, a sujetarme, a someterme a tu palabra y al poder de tu Espíritu Santo, a la guianza de tu Espíritu. Porque para que tú concluyas la obra que has comenzado en mi vida y pueda resistir al diablo y huya de mí, necesito poner en práctica tu palabra. Vivimos tiempos difíciles, duros, bendito Dios, pero sabemos de que tú eres el Todopoderoso
y nunca te has apartado de nuestras vidas. Señor, en el nombre de Jesús, entregamos todo nuestro ser, entregamos nuestra casa, nuestro hogar, nuestro trabajo, todo lo entregamos a ti, Señor. Nuestro ego lo rendimos nuestras ansiedades, nuestros anhelos y nuestros deseos, para que tú seas el que manejes toda nuestra vida y nos guíes conforme al poder de tu Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Yo me rendo, quiero serle fiel. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego, quiero serle fiel. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego, quiero serle fiel. Quiero serle fiel. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos has dado la oportunidad a reunirnos como congregación una vez más, Señor. Te damos gracias por todo lo que has hecho en nuestras vidas, Señor. Te damos gloria y honra, Padre, por todo lo que eres, Señor, porque tú eres fiel a tu palabra y tú eres fiel en todo momento. Solo tú eres bueno, Señor Jesús. Te damos gracias, te damos gloria y honra. Gracias, Padre, por todos mis hermanos y hermanas que podían llegar y los que no podían llegar, donde sea que están, Señor Jesús. Los bendigo, Padre. Gracias, Señor, por todo tu amor, por toda tu misericordia que tú nos enseñas cada día, Padre. Queremos ser fiel a tu palabra, Señor. Queremos ser fiel a ti, Señor Jesús, pues tú eres nuestro Salvador, tú eres nuestro Rey.